Buenos días a todos y a todas. Para mí es muy importante el día de la fecha porque he presentado este nuevo libro que toca la realidad argentina entre el 2010 y el 2013, Argentina y el mundo, crisis y perspectivas. Eh, es una continuación de una serie de libros que comenzaron en el año 2000 con un libro sobre recursos escasos y espacio social, la Argentina en la globalización, donde de alguna manera se veía que el proceso de transición de salida de los 90 iba a ser un proceso difícil, conflictivo, en función de los cambios que había habido en la acumulación argentina, muy profundos y muy traumáticos. Y objetivamente 2001-2002 fueron de alguna manera una comprobación de las predicciones que en ese momento, en el 2000, no eran tan terribles como lo que después ocurrió. Después seguimos con un libro que compartí con Guillermo Vitelli sobre el proceso de búsqueda de un paradigma para la economía argentina, con un periodo también del 2000 al 2004, en donde notábamos cómo se había salido de la crisis, describíamos la salida de la crisis, cómo nos situábamos nuevamente en la situación internacional, con qué perspectivas, conociendo que el movimiento político argentino se adapta a las condiciones internacionales y busca darle una salida a las situaciones de crisis, sobre todo la crisis tan grave que habíamos vivido 2001, 2002, 2003. Al 2005, la búsqueda del paradigma tenía que ver con el rol del Estado, la intervención del Estado, la política de inversión pública y de búsqueda de creación de empleo genuino. Después siguió con un libro que desarrollé con Claudia Crampotic, que era llevar los elementos económicos a una interrelación con lo social y lo político, y tenía que ver con el conflicto social en Argentina y la relación entre lo local y lo global. Y estudiamos, a través de una investigación que se hizo en el conurbano bonaerense, lo que habían sido las secuelas de la crisis 2001-2002, los cambios en los movimientos sociales sobre todo, los cambios en la configuración política, la construcción y el nuevo sentido de la política, porque no nos olvidemos que habían quedado trazas en la memoria argentina del que se vayan todos y del desconocimiento o el no reconocimiento de la representatividad de los partidos políticos tradicionales y de los movimientos sociales existentes previos a la crisis. Eso siguió después con un trabajo también con Guillermo Vitelli que se llamó Crisis en la madurez del capitalismo, y que era una continuación de esta saga de análisis sobre la crisis, donde tomaba la crisis internacional y argentina del 2005 al 2010. Ahí abarcábamos no solamente nuestra crisis interna y el conflicto entre industria y capacidad agroindustrial, o sea, la famosa GAF de la resolución 125, sino también cómo se inducía la inversión interna y desembocaba o se acoplaba a la crisis internacional en el 2008-2009. Crisis que fue sobre todo una crisis financiera, una crisis del sistema en el centro del sistema, y como estamos en un periodo de globalización, su repercusión en la periferia del sistema. Y a partir de ahí analizábamos las repercusiones que hacían que cada vez más el ciclo económico y político se achicaba. El periodo ya no era tan largo, en el caso argentino de 10 años, en el caso internacional de 7 años y después de 3 años y medio, sino que cada vez empezaba a ser un ciclo con alternancias muy cortas, donde se compartía la situación de crisis
o de catástrofe o de miseria, con momentos de auge y situaciones de auge. Este último ya es un libro que está analizando qué pasa, qué perspectivas hay en los cambios que se suceden en Argentina y en el mundo, en esta globalización que ya es complejo de llamarla con ese nombre porque lo global está fragmentado, lo global también es muy local y global. Los problemas económicos ya no se pueden estudiar desde la disciplina económica como una disciplina aislada, como una ciencia cerrada frente a las otras ciencias sociales, sino que hay que hacer un análisis que interactúe, que sea flexible con las otras ciencias. Y este libro es un ensayo que tiene que ver con esta aproximación interdisciplinaria, desde lo económico, que es mi campo de acción tradicional, pero tratando de producir rupturas hacia la filosofía, el psicoanálisis, la política. Me parece que actualmente es la única posibilidad que tenemos de poder interpretar, no siempre con la distancia o la objetividad, sino con una interacción entre lo objetivo y lo subjetivo, que es muy particular de la identidad propia de cada uno de los que tenemos pensamiento crítico para analizar la realidad, pero también de la identidad de la región, ya no como Argentina como elemento aislado, sino como elemento en esta interacción regional con nuestros pares y al mismo tiempo pares que juegan los dos roles de disenso y de contradicción con el rol de acuerdo y comunidad de intereses. O sea, sobre todo con Brasil, con Chile, que es la salida del ABC tradicional desde la óptica geopolítica del peronismo, pero sobre todo en la UNASUR, que es nuestro espacio antropológico-cultural de desarrollo, de crecimiento y de supervivencia. Desconocer eso nos coloca en la fragilidad de esta globalización fragmentada, donde por un lado hay crisis muy profunda, crisis regionales, como la de la Unión Europea, como la que fue en Estados Unidos, no solamente en el 2008-2009, sino sus secuelas prácticamente hasta este año o hasta el año pasado, de desocupación, falta de crecimiento, de estagnación, como dicen los economistas, y al mismo tiempo países emergentes como los BRICS, con crecimientos muy acelerados, pero con diferencias sociales muy grandes sin saldar. O sea, el crecimiento de China o el crecimiento de la India, el crecimiento de África del Sur, pero con diferencias sociales trascendentales, con una gran masa de población fuera del sistema, cuando decimos fuera del sistema, superviviendo en la marginalidad, y al mismo tiempo con sectores de punta, con un grado de riqueza fenomenal y con un nivel de deseo, de satisfacción de necesidades insatisfechas muy grande. Esto mismo adentro de Argentina. O sea, la Argentina actualmente son varias Argentinas, todas con su propia identidad, todas interactuando, todas necesitándose unas a las otras, pero todas manteniendo, dentro de una crisis que yo digo es sistémica ya el proceso de acumulación, que puede ser que estemos creciendo a tasas chinas, como se dice, entre 7 y 10% del producto, y al mismo tiempo manteniendo secuelas de los rasgos de nuestra memoria histórica anterior, de las crisis anteriores, un sector de la población que está cronificado y que no puede salir de esa situación, aunque estemos en el auge o en la depresión. Y de alguna manera las políticas económicas no han superado esta dicotomía entre lo específico de lo que sería la teoría transformada en política económica, esa caja de herramientas que es la economía, como decía John Robinson en la escuela de Cambridge, sino que esa caja de herramientas en algún lugar del mundo se aplica de una manera y cuando la queremos aplicar acá de la misma forma, produce un efecto totalmente opositor, totalmente contrario. Por ejemplo, nosotros tenemos
que el plan de recuperación de Obama en Estados Unidos fue inyectar a través de la Reserva Federal 80.000 millones de dólares en bonos todos los meses. La tasa de inflación en Estados Unidos sigue girando menos de un 4% anual. Si nosotros inyectamos, no estoy hablando de 80.000 millones por mes, porque eso no lo podríamos generar ni de casualidad. Estamos buscando en este momento 5.000 millones de dólares para salir de la coyuntura. Pero generamos en pesos, en nuestra moneda local, una inyección de ese tipo, aparecerían prácticamente los Chicago Boys a dominarnos nuevamente, resurgiría un Alzogaray o un Martínez de Oz, porque la inflación se dispararía de una manera atroz. Porque el sistema de nuestra conciencia social, transformado ya no en conciencia de clase, sino en masa social, tiene un fetiche, en los dos términos, el fetiche desde el punto de vista de algo místico, de un objeto místico cuasi religioso, metafísico, al fetiche de la moneda, en donde el deseo, lo libidinal del individuo, está puesto en la posesión de esa moneda representativa, que hoy día ya no es el oro, ya no es la libra esterlina, en nuestro caso es el dólar estadounidense. Entonces esa contradicción del fetiche hace que si nosotros inyectamos recursos, digamos, aumentamos el salario más allá de la inflación o damos una tasa de interés que remunere los depósitos a plazo fijo en los bancos locales mucho más que la tasa de inflación, provocamos más inflación, pero no es por la inflación en sí, sino porque el fetiche que tenemos en nuestra mentalidad es correr a defender el ser, el patrimonio del ser individual en el dólar estadounidense. Entonces, no hay capacidad de reversión, salvo que inyectemos permanentemente dólares cash. Y eso hace que el llamado tiempo histórico, el tiempo de todos los días, está acompañado de un factor muy importante que es la incertidumbre. Es el último capítulo del libro de Keynes. Muchos de nuestros economistas heterodoxos, algunos exalumnos, han leído Keynes. Uno lo ha motivado a leer Keynes y acompañado incluso por Marx, para ver el tiempo, no el corto tiempo, sino también el largo periodo, la acumulación en el largo periodo histórico. Cómo se reproduce el capital en el largo periodo histórico. Pero ahí todo el problema de la ganancia empresarial, de la explotación de los trabajadores y de la tasa de desocupación, en el caso de Keynes, y de la caída abrupta de la posibilidad de ganancia, que es lo que lleva a la crisis, se mantiene, aunque la ganancia sea muy importante para el sector empresarial, o sea, posibilidades de crecimiento, aunque haya crecimiento, pero la expectativa se ha transformado en incertidumbre. Y lo que prima es la incertidumbre. Y frente a la incertidumbre, las otras trazas de la memoria histórica, que son la hiperinflación, que son el que apuesta al dólar pierde un viernes a la última hora del mercado, y después lunes y martes feriado bancario y el miércoles una devaluación sideral, esas trazas de la memoria las mantiene Argentina. Y los fetiches que acepta la masa, y que los acepta con mucha voluntad, porque nuestra población tiene siempre la voluntad de salir de la crisis y de aportar su fuerza de trabajo, aunque sea voluntariamente o gratuitamente. Los ejemplos que tenemos, como fue el Plan Austral, no digo Austral por la australidad, sino para la gente joven, el Plan Austral del año 1985, en el periodo de Surrull y Alfonsín, lo que fue la ficción de la convertibilidad de Menem Cavallo en el 91, donde nosotros estábamos en una paridad con el dólar americano, en una creación ficticia, donde fue lo contrario, que fue la salida de esa convertibilidad del 1 a 1,450 en el periodo de Duhalde, a la salida de la crisis, para construir ese imaginario que tiene una base estructural
revolucionaria que es el peronismo, que es la justicia social, la búsqueda de ese control social que permita el 50-50 entre trabajadores y empresarios, y la imposibilidad de llegar a eso desde el punto de vista económico, porque la prioridad de lo financiero, de lo bancario, es la especulación con ese fetiche. O sea, en el corto plazo es pedir la devaluación, es pedir la emisión monetaria y es generar que hagas lo que hagas, el individuo corre a esa conciencia de clase retrógrada que identifica el patrimonio y el ser del individuo en el dólar estadounidense. ¿Cómo quebrar esa situación? Es muy difícil si uno genera, incentiva desde el Estado, desde el control del Estado, incentiva la incertidumbre. La incertidumbre en el individuo, en el comportamiento de todos los días, crea ese terror que en la globalización, en la fragmentación de la globalización de las identidades, lo somete a la posibilidad del desempleo. Veamos lo que pasa también en los países centrales, en Grecia, en España. Desempleo, que es el terror, crea la posibilidad de la destrucción de sus bienes, o sea, de que todo lo que tiene desaparece porque el dólar estadounidense se absorbe la dignidad del peso local y de los valores patrimoniales representados en pesos locales. Crea la destrucción del salario porque los precios, sobre todo de la canasta de consumo, hacen que la demanda agregada, la demanda efectiva desde el punto de vista keynesiano, aparezca como demanda solvente. Lo que yo cobro en el salario todos los días se degrada cuando yo voy a adquirir los bienes de la canasta alimentaria, los bienes de la subsistencia. Entonces, en ese juego perverso, el corto plazo domina el largo plazo, la incertidumbre domina la psicología del consumidor, y lo que se genera es lo que le está pasando en muchos casos, ya no solo a los jóvenes que no tienen empleo, no tienen primer empleo, los llamados nini, sino que le está pasando al conjunto de la sociedad, que esa incertidumbre genera crisis de pánico. Crisis de pánico de aquel que hasta se quiere quedar en la cama y no salir de la habitación porque tiene miedo de que ocurra algo. Desde la inseguridad cotidiana con la moneda, llevada a la inseguridad cotidiana con la violencia del individuo. Violencia que se manifiesta en los accidentes urbanos, como se manifiesta adentro de cada pareja, adentro de cada casa, la violencia familiar, digamos, la violencia contra el débil, contra el desposeído, violencia contra el oscuro, contra el homosexual, contra la mujer, contra el niño, contra el anciano. O sea, esa violencia tiene que ver con la violencia de la moneda, tiene que ver con la violencia de esa moneda que destruye la capacidad creada, el trabajo creativo, que lo reemplaza por trabajo improductivo, o sea, por la necesidad de tener algo que le permita alimentarse, lo que sea, santo o no santo, y al mismo tiempo esa incertidumbre del futuro. Muchas gracias.